La rosa cruz ritualística que usaba el gran maestro Kelpius es esta. Reposa la original en el Museo Egipcio Rosacruz. Los enigmas más interesantes que ha despertado todo esto, sobre todo la presencia del prototipo o antecesor de los símbolos allí en los documentos que tiene la familia Sachs, han dado lugar a que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Por qué el templo Rosacruz en Norteamérica tenía forma circular? Como los templos druidas, budistas, hindúes, templarios, como Stonehenge. ¿Y por qué los templos de la Orden de la Rosa Cruz de Oro en Alemania tenían forma rectangular, como los templos egipcios? Segunda pregunta, ¿por qué la Orden de la Rosa Cruz de Oro tenía, por encima de los grados de aprendiz, compañero y maestro, se requería esa calificación de masón para poder acceder al rosacrucismo? Era, por así decirlo, la sección neófita. Los 3 grados de Atrium eran los 3 grados de la masonería azul. Y luego ya ingresaba uno a el grado de Celator, Theoricus, Practicus, etcétera, etcétera, hasta el Magus. E incluso el Ipsissimus, que no se menciona de manera explícita. Por su parte, la orden en los Estados Unidos constaba de 3 grados. El último de los cuales se llamaba perfecto. Incluso tenían sus capítulos de perfección. Este es un término masónico. Dice Julius Friedrich Sachs que los que viajaron hacia Norteamérica eran cátaros, puritanos, rosacruces, illuminati, pietistas, cuáqueros. Y la verdad es que los rosacruces iban mezclados con los pietistas y cuáqueros. Pero aquí lo interesante, ¿por qué se menciona a los cátaros? Y los 3 grados eran de los cátaros. La palabra puritano se refiere a los cátaros, porque cátaro quiere decir puro. Y ahí el término catártico o catarsis tiene que ver con la purificación. La historia nos dice que en 1244 los ejércitos católicos rodearon el castillo de Montsegur y exterminaron a todos los cátaros. Murieron quemados vivos en la hoguera más de 200 cátaros. Y en el manual Rosacruz aparece esta imagen. Dice que el conde Raimundo VI de Tolosa reinaba en la mayor parte del Languedoc, donde estaban los cátaros, y que él era cátaro y templario. Aquí lo vemos con el uniforme templario, efectivamente. Entonces, ¿no fueron exterminados? ¿Continuaron existiendo?
En un video anterior comentamos que el alma de Christian Rosenkreuz ha seguido reencarnando desde que nació en el año de 1378 a.C. como Amenhotep IV, o sea, Ajenatón, y que después fue Zoroastro, y luego Pitágoras. En fin, no vamos a mencionar todas sus reencarnaciones porque esto es algo que no se debe revelar públicamente. Pero antes de ser Francis Bacon, fue Raimundo VI. Se dice que él era cátaro y templario, pero es al revés. Los templarios y los cátaros eran rosacruces. Los cátaros continuaron existiendo, fratres sorores, y llegaron a Norteamérica. Los rosacruces somos esos cátaros. Eso nos permite entender por qué siempre se ha dicho que Franklin fue masón, pero en la masonería no se habla de reencarnación, y él en su epitafio menciona de manera específica su convicción en la existencia de la reencarnación. Los cátaros, o sea, nosotros los rosacruces, aceptamos plenamente la reencarnación, no solo porque es algo lógico, sino a través de experimentos hemos demostrado que es una ley de la naturaleza. Y fíjense que en este libro aparece, esto es algo espectacular, me parece sumamente interesante. Vean el símbolo de Lutero, una cruz en el centro de un corazón que a su vez está en el centro de una rosa. Este es el símbolo de Lutero. ¿Qué significa? ¿Que Lutero era Rosacruz? ¿O que los Rosacruces impulsaron el movimiento de la Reforma? Porque en la Fama y la Confesio hay declaraciones muy virulentas en contra de los papistas, así le llamaban antes, de los católicos. Y el rosacrucismo se puso rápidamente del lado de los iniciados, o más bien de los protestantes. Vean el piso. Uno diría, bueno, esto se debe a que la influencia de la masonería determinó que las logias rosacruces tuvieran el piso ajedrezado, o sea, con baldosas blancas y negras en forma alternada. Pero no, estamos viendo que este libro existía en los Estados Unidos o en Norteamérica, en Efrata, Pensilvania, al menos desde 1694. ¿Significa eso que todos estos símbolos los hicieron en ese año? O tal vez ese libro existía desde 1690 o 1680 o antes incluso. O que la orden en Alemania tenía contacto con los Rosacruces norteamericanos y les llevaron este texto, que posteriormente apareció en 1785 y 1788 en Altona. Ese piso ajedrezado lo usaban los Rosacruces antes que los masones. Es una herencia Rosacruz que en la actualidad sigue utilizando la masonería. El piso ajedrezado. Y los 3 grados cátaros, porque esto, la masonería surgió hasta el año de 1717, cuando se fundó la Gran Logia Unida de Inglaterra. Y los 3 grados aparecieron hasta 1730, porque en 1717 no eran todavía los 3 grados. Solo había 2 grados. El grado de maestro apareció hasta
27 años después de las constituciones de Anderson que ocurrieron en 1723, fue cuando se publicó ese texto. Es significativo que en el mismo año de 1717, unos meses antes de que se fundara la Gran Logia Unida de Inglaterra, en donde intervinieron los Rosacruces, se haya fundado la Orden Druida, compuesta también de 3 grados. Quiere decir que estos 3 grados de los druidas, los 3 grados que posteriormente adoptó la masonería azul, provienen de los Rosacruces cátaros. Es algo maravilloso considerar esto, porque entonces ya no estamos hablando, fratres y sorores, de un linaje que se remonta a los siglos XVI y XVII, cuando la Reforma, cuando la publicación de la Fama, la Confesio, las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, la fundación de la Royal Society en Inglaterra. No, estamos hablando de cuando existieron los cátaros en la Edad Media, en el siglo XIII. Más adelante seguiremos hablando de cosas muy interesantes. ¿No les parece significativo? Quiero insistir en esto. Tolosa formaba parte de las posesiones de Raimundo VI. Y ahí se inició Harvey Spencer Lewis. O sea que no solo eran tradiciones masónicas que se remontaban a Cagliostro, al conde de Saint Germain, a la orden de la Rosa Cruz de Oro, porque Saint Germain y Cagliostro pertenecieron a la Rosa Cruz de Oro de Alemania. Era de los cátaros también. Y cuando en 1915 Spencer Lewis empezó el segundo ciclo de la Rosa Cruz en las Américas, llegaron descendientes de esta colonia de Efrata, Pensilvania, entre ellos el hermano Julius Sachse y una soror le entregó la Rosa Cruz ritualística con un triángulo con la punta hacia abajo, como ya lo vi.